it. What the rock, lots of job. Pues nada, queridos amigos, regresamos a Desmenuzando Realidades con Ángel Panther y su equipo de colaboradores. Ya saben ustedes que es un programa especial porque tengo gente muy especial. Ya saben que me gustan los hombres guapos, inteligentes, sensibles y creativos. Entonces aquí tengo a dos ejemplares masculinos de primer nivel, digamos, de esos hombres que me ponen muy nerviosa, ya saben. A mi derecha tenemos al maestro Zenén López Sancha, que es maestro en Antropología Social y Cultural y en Educación Especial para Niños, y además es cantador flamenco. Ya saben que eso del flamenco me fascina. Y está cerca de mí, aquí al lado, a mi derecha lo tengo. Y aquí a mi izquierda tengo una gran amiga, es una pedagoga, una mujer muy inteligente, sensible, creativa y además directora de escena, actriz y dramaturga, Carlomagna García Castillo, una verdadera amiga del corazón a la que adoro. Y más a la izquierda, que está demasiado lejos, pero bueno, ustedes saben que están en mi corazón de todos modos. Tenemos aquí a uno de nuestros maestros también, especialista en medicina cuántica, el doctor Gustavo Esquivel Romero. Gracias. Y es uno de nuestros favoritos dentro del programa. No está nuestro querido especialista en medicina especializada en terapias eclécticas, que dice el don Manuel Carpio. Manuel, te mandamos un saludo cariñoso y un gran beso, mi vida. ¿Cómo estás? Pues nada, empezamos porque hoy vamos a hablar de un tema muy, muy actual, de controversia total. La democracia en el mundo. Y me gustaría que ustedes me vayan educando, que me vayan iluminando el camino, porque pues yo soy aprendiz de ustedes. Bueno, democracia... ¿Qué es la democracia? Que no es un tema actual, ha existido desde los griegos por cuestiones pues teóricas. Ellos es toda una teoría, la inventaron, la crearon. Y la palabra es demos, es pueblo, gracia es poder, y es el poder del pueblo, hablando en términos como teóricos, no prácticos. Para hablar en cuestiones prácticas yo creo que sería cuestión de discusión, y es como el consenso de la mayoría, como si el consenso de la mayoría se llevase a cabo, ahí podríamos ver que existe la democracia. Si hay o no hay, eso sería cuestión de discutir. Se hizo como una carta magna, que es todo un escrito constitucional y que está dirigido como a los gobernadores. Quienes vayan a gobernar se tienen que basar en esta carta magna, mejor conocida, que viene desde los griegos, y se supone que esta carta magna tiene que responder a todo el consenso, a la mayoría de la población. Si no corresponde, se supone que no hay democracia. Esto en cuestiones teóricas, ¿no? Me gustaría que nos dijeran nuestros otros expertos un poco qué piensan. Tú ya nos diste tu punto de vista sobre el tema. ¿Quién quiere continuar? ¿El doctor? ¿El antropólogo? Pues complejo. Yo voy a decir algo muy simple. Primero, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Pero es una delicia. Y tomo la palabra, se la quito a mi compañero. Por favor. Porque obviamente pues, él tiene el fundamento y todo el contexto teórico y la experiencia para hablar del tema. Yo no es mi tema fuerte dentro de mi especialidad, pero voy a decir mi punto de vista, y si puedo, en 1 minuto o alrededor de 1 minuto. Por favor. A mí democracia en
el año 2018 me genera un poco de inquietud y algo de ruido. Entiendo lo que dice Carlomagno, los orígenes, cómo se ha venido transformando, pero desde mi óptica visto de este siglo para atrás, pues lo voy a decir que es un ideal que en su momento pues igual y funciona o funcionó. Un ideal, ok. Sí, yo lo podría como un ideal. Y que creo que todos los países, o si no casi todos los países en el mundo, nos llamamos o nos denominamos o se denominan democráticos, pero que en la realidad hay una transición, o yo percibo una transición en donde ya no aplica. O sea, yo no sé, y con esto cierro mi minuto, si habría que seguir buscando esa democracia tal como la escribieron los griegos, o hacerle un ajuste a la actualidad. Y creo que con el tiempo, el transcurso del programa, podría dar mi punto de vista cómo podría ser ese ajuste. Desde mi óptica, repito, personal, no soy politólogo, no soy antropólogo, pero bueno, sí soy una persona que entiende y que vive en este planeta, ¿no? Pues yo soy Ángel Panter y me van a perdonar, pero yo no tengo por qué ser culta. Que lo sea es otra cosa. Santi. Mis amores, me parece maravilloso esto de que 1 minuto cada quien para que así podamos hacerlo más ágil. ¿Qué les parece? Fabuloso, ¿no? Es complicado. Bueno, usted a ver, dígame. No, está muy bien. Como la hagamos, yo creo que No, cuéntenos que de la democracia. De la conversar democracia. precisamente, conversar, ¿Sí? la dialéctica, ¿no? Todo el tema socrático es una de las bases de, Allá nos puede ver mejor, es una de para las que se bases vea. de la democracia, Allá está precisamente, ¿no? nuestro interlocutor más importante. El tema, mira, por ejemplo, al margen de ponerse una a definir lo que es la democracia, que creo que, no sé si era Winston Churchill o Franklin que dijo, la democracia es el mejor organización posible exceptuando todas las demás, ¿no? Tú te has nombrado un concepto que está mal manejado hoy en día en la democracia, que es el consenso y las mayorías. Y precisamente el instrumento en el que un grupo determinado llega al poder, que son las elecciones, son antidemocráticas también, porque las elecciones están muy limitadas, ¿no? O sea, imagínate, en España funciona la ley de Ohm, que la ley de Ohm ya es antidemocrática en su base. La ley de Ohm es la ley que planifica y organiza los votos, ¿no? Y hay realidades tan duras como hay municipios que deberían tener tres representantes políticos por población y tienen 30. Y así vamos multiplicando, impuestos. El tema es que, claro, ¿qué hablamos? ¿De democracia o hablamos de sistemas políticos? Quería hablar también. Estamos hablando. Un momento, entonces. Gustavo ha dicho una cosa que es cierta. Vamos a hablar. No es real, es utópica. Vamos a hablar una cosa. Es importante lo que acaba de decir el maestro Senties. O sea, el maestro López, que vamos a hablar de política y vamos a hablar de democracia. En realidad, ¿la política tiene que ver con la democracia y la democracia con la política? ¿Qué es la política? Hombre, están interrelacionados. Yo quisiera, o sea, dado que me siento así como que no soy el politólogo, te repito, Yo sí, tampoco. decir corazón, política, igual. pero desde mi óptica, Poliética. no meterme en las patas de la política, Ok. porque pues, desde mi punto de vista, coordinar o mezclar democracia con política, creo que si lo dejamos puro, no aplica. Pero si la dejamos con un poquito así de salsa y de sabor, sí aplica. Pero voy a decir algo. Creo yo que la política ha abusado y se ha apoderado de la democracia y la ha utilizado para su beneficio y para el beneficio de unos cuantos seres humanos. No me refiero a la política como tal, pero sí la conducta del ser humano. Los políticos han abusado de la democracia. En eso estoy de acuerdo. Además estamos hablando, pero que estamos hablando de un tipo de democracia en concreto que es la democracia representativa. La democracia que se trabaja a través del sistema de partidos, de las elecciones, pero sabemos lo que hay, pero sabemos lo que realmente es el concepto, ¿no? Es como cuando hablamos de política. La política no son los partidos políticos. Claro. La política es innata en el ser humano, es como gestionamos las relaciones de poder, ¿no? Es como actuamos, porque las relaciones de poder existen en el ser humano, es algo consustancial, algo que tenemos que manejar de manera equilibrada.
El tema es que sí, estamos viviendo un momento quizá bastante interesante. Eso es a lo que yo me refería. Porque Sí, todo pero tiene que ver con todo. Hay que dejar un poquito en claro que la política no es, es una forma de gobernar, pero también es una manera de pensar. O sea, ser un ser político podría ser un ser razonable, un ser que se podría cuestionar constantemente qué hago aquí y cómo funciono socialmente y personalmente. Política la confundimos en ocasiones con un grupo de personas que están ejerciendo poder. Eso para mí no es política. Política es la actitud del ser humano, de cómo puede guiarse, y cuando es una persona para mí consciente. Para mí eso es el ser político, ¿no? Igual innato en el ser humano. Es algo Yo lo veo Es como la parte Sí, espiritual, aunque sí, queramos pero- negarla, sí. es como la parte física. Pero queramos aunque negarla. querramos o no, muchas veces dejamos de ser políticos cuando no tenemos la capacidad de analizar ni de ser conscientes de nuestros derechos y de nuestros deberes socialmente. Es posible. O sea, lo podemos perder por un sinfín de causas, ¿no? Podemos decir que por cuestiones natas podemos ser bailarines, pero si nunca bailas, o músico, y si nunca se te presenta en la vida, pues nunca vas a ser bailarín. Y de esta misma manera, creo que el problema es que nunca se presenta una educación desde chico para desarrollar más esta actitud de pensamiento filosófico. Eso nos lleva a una pregunta, ¿no? ¿Qué es hacer democracia realmente? Porque yo creo que cualquier ser humano, a nivel individual, también puede hacer democracia, ¿no? Y después integrándose en lo colectivo. Yo ya digo, hay tantos conceptos ya que hoy en día se habla de democracia representativa y democracia participativa. Sí. Hay procesos políticos, procesos democráticos muy interesantes del planeta Tierra también. Aquí tenéis uno, el movimiento zapatista fue un ejemplo de un movimiento democrático real. Ellos tuvieron que sacrificarse con las armas porque sabían que lo iban. Pero para decir al mundo, estamos aquí. Sí, Y desde entonces empezamos un proceso, por ejemplo, los pueblos indígenas llevan la Claro. democracia con ellos. Están pueblo- conectados con el Sí. universo, saben producir bien, son sostenibles, tienen organizaciones sociales y políticas equilibradas, en fin, que es lo que el mundo occidental se ha intentado cargar y se sigue intentando Sí. cargar, los modelos democráticos reales que existen en el planeta Sí, Tierra. es- Vale, ahora sí, ya me dejan hablar. Muchas gracias, los he Vale. dejado hablar bastante, ¿no? Ángel Panter ha estado silenciosa, escuchando, aprendiendo aquí con todos ustedes. Si me permiten dar mi punto y humilde punto de vista sobre lo que yo considero, pues ya saben que estuve un poquito metida en esto de la política y que me tuve que salir porque me vomitaron y los vomité. Ciertamente yo considero que la democracia, pues es el sistema ideal de organización social en el que el ser humano debería de estar conformado dentro de una sociedad. Y ese es mi punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a través de la democracia, que pues se organizan los seres humanos para vivir en armonía, en bienestar, conviviendo de una manera sana, en donde todos estaríamos en un sentido de prosperidad, con altas bajas como sociedad, pero en una armonía, ¿no? Desde una perspectiva, humildemente como Ángel Panter la veía, bueno, todo sistema político tiene tres estrategias, que puede ser la forma de mantenerse, la forma de desarrollarse o la forma de desequilibrar a un pueblo, a una nación. Esto llamaríamos de saqueo, ¿verdad? Estos son tres tipos de estrategia en donde un grupo político o un sistema político puede manejar una democracia. Se los dejo de tarea y después. La política, desde mi perspectiva y humilde, pues es también la manipulación del inconsciente colectivo y de los grupos de los grupos sociales a través de formaciones de grupos de poder. En México, perdónenme, pero ese es mi punto de vista respecto a mi experiencia. Hay una democracia simulada. Representativa, obviamente, pero es simulada y hay un Estado de Derecho fallido. He dicho. Entonces ahora, ese es mi punto de vista. Acabó el programa. No, ese es mi humilde punto de vista, simplemente para un poquito Pues a entonces, margen, mira, a margen de lo yo que retomo pienso. de esto varias ¿Están o no de cosas. acuerdo conmigo? Entonces no habría democracia. En parte sí y en parte no, te voy a decir por qué. A ver, dígamelo. En parte sí, porque identifico y comparto que sí hay un caos.
identifico y comparto que la democracia como tal pues puede ser como un ente, así lo puedo tener como un ente, pero que detrás de ese ente hay otro ente que es el ser humano. Y ese ser humano pues tiene, vamos a entrar a otro tema, valores y virtudes. Tiene conveniencias y tiene beneficios. Entonces, si a la democracia la dejamos como un ente, así como una intelequia, pues que está muy bonito y que ahí se quede y sigamos platicando de eso. Pero si esa intelequia yo la hago material y la uso a mi conveniencia, donde tengo intereses, beneficios, huesos o como se le llamen, pues entonces no sé si habrá una definición distinta de la democracia. Individuales, Pues no habría, simplemente. grupales y sociales. ¿En dónde estamos realmente? ¿México tiene una democracia individual, grupal o social? Yo iba a eso, y lo que tú comentaste hace rato de los movimientos. Creo que en su inicio, en México, a lo mejor igual que en otros países, el movimiento o los movimientos democráticos que han existido, de inicio han sido valiosos, han dejado beneficios, a lo mejor la generación y la creación de muchas instituciones, pero que con el tiempo se han venido pervirtiendo, que es otra palabra que hay que meterle aquí al caldo, porque... Perversión. Claro. ¿Qué quiere decir perversión? Como cualquier ser humano nos puede pasar, ¿no? Pues sí. Nos podemos convertir en Corromper. el diablo. En 5 años somos el diablo. Corromper. El diablo no existe. Ustedes saben perfectamente que yo no creo en esas cosas. Pero la perversión es una realidad. Y eso termino diciendo con la parte que tú dijiste, el Estado de Derecho. Bueno, eso es algo muy delicado, que duele decirlo. Ángel Pante lo Y dice, duele sin más, problema. y duele más vivirlo, ¿no? O sea, y no creo que solamente sea de México, sino muchas de las instituciones del mundo, ¿sí? Que es donde yo creo que se desarrolla, es el campo fértil de la democracia, o debería de ser el campo fértil de la democracia, las instituciones, pues se están tambaleando. Hablo de las propias de países distintos como las instituciones mundiales, ¿no? Yo ya no sé si existen, como antes, la representatividad de las organizaciones, como en salud, que después voy a dar mi punto de vista de democracia y salud. Sí, eso es muy importante. La Organización Mundial de la Salud, ¿qué papel tiene? ¿No? Si ya es más político, si se deja corromper o pervertir por las industrias, por los beneficios de otras personas, y en lugar de aventar programas de salud reales que ayuden, pues avienta programas que convienen a ciertos Grupos de ciertos organizados y economías de grupo. ¿Usted qué piensa al respecto, maestro? Yo creo que todo lo que estamos diciendo es válido, es real. A ver. La pregunta que siempre me nace es qué hacemos o qué estamos haciendo, ¿no? Porque, no sé, vamos a analizar los sistemas políticos sin nombrar democracia, ¿no? Vamos a analizar la democracia representativa. La manera de acceso al poder, ¿cuál es? Son unas elecciones. Las elecciones, ¿por qué son antidemocráticas? Son antidemocráticas de base, no es una opinión, es algo objetivo. ¿Por qué? Yo si no soy militante de un partido político, y aún siendo militante de un partido político, no tengo nada que ver con la elección de un candidato político y con la elección de un programa electoral. Es más, es que ni los militantes de ese partido político pueden tomar, no se planifica, no se trabaja eso entre la militancia de un partido político, que como queremos sacar el programa electoral y cuál queremos que sea nuestro candidato. La militancia solo va a votar sí o no a una opción cerrada que ya la cúpula organizativa de un partido político la ha puesto. Ya de o sea, entrada. usted tiene 2 candidatos, vote entre uno u otro. Usted tiene este programa electoral, diga sí o no, pero al final va a decir que sí. O sea, Antidemocrático. lo que me refiero, que ya si estamos cejando y limitando las decisiones de las personas, ¿no? Pues ya el sistema democrático ya se tambalea de por sí. Ya su base, su origen y el porqué ya no existe. Ya para empezar no existe, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo. estamos en un momento, bueno, que hemos estado desde que conocemos, incluso esto nos lleva al concepto de nación. Este concepto, cuando entra el capitalismo en el mundo como sistema de organización social, ¿no? que manda en el mundo, ¿no? Es como la Biblia, pues el modelo del capitalismo, para simplificarlo, es un Estado-nación, una nacionalidad, una lengua, una iglesia, una religión. Y eso no se ajusta realmente con lo que son las realidades sociales, con lo que son las personas. Entonces, la democracia, si es abstracta, está creada por un grupo elitista para controlar y vigilar a los demás,
pues entonces no es democrático. Tenemos que hablar de democracia representativa. ¿Cómo? Hay muchos colectivos que desde hace mucho tiempo, y basándose, porque esto es injusto también, porque Occidente sistematiza y planifica lo que muchas culturas hacen en el mundo durante muchos millones de años. Las democracias participativas, que tiene su origen en Paulo Freire, que tiene también temas como investigación participativa, el teatro social del oprimido, de Augusto Boal, que son cuestiones muy interesantes, ¿no? Que están ahí, que se están trabajando también en el mundo, ¿no? Yo pienso en España y pienso en Madrid y en Barcelona. Madrid y Barcelona ahora mismo tienen dos procesos muy interesantes a nivel colectivo, con dos figuras, además dos mujeres, que también tiene sentido que sean mujeres las que tomen la referencia en todo esto, no es broma. Dice, en Estados Unidos, por ejemplo, dice, sale ante un chino, como pasó, salió un negro, salió Obama, que realmente también fue, no pudo hacer ni la mitad de las cosas, ya sabemos cómo funcionaba Sí, la pero porque política. tenía minoría en el Congreso. Puede salir ante un chino con una mujer en Estados Unidos. Y estamos en España, en Barcelona, en Madrid, procesos muy interesantes a nivel democrático. A mí me gustaría esa parte todavía no tocarla, vamos a tocarla un momentico, pero me gustaría que tú me dijeras, Carla Magna, ¿qué te parece México? ¿Cómo ves a México? Como mujer sensible, creativa y mujer con cierto poder. Pues bueno, en efecto, para mí no hay democracia, hay un sistema político. ¿Comulgas conmigo? Un sistema político corrompido ya con un partido que tiene más de 70 dictadura años de partido de y que 80 tiene años. todas las estrategias de cómo pues llegar al poder, y nosotros también estamos acompañados aquí con Estados Unidos. Hay una frase que, bueno, se dice que estamos muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos, y cuando fue lo de la guerra en Cuba, cuando hubo lo del bloqueo, todo el mundo decía, mira, todo el mundo está en contra de Cuba, menos México, qué lindos somos y que somos pacifistas, y no nos dábamos cuenta que los presidentes que estaban en aquel entonces eran espías de la CIA de Estados Unidos, y que por eso teníamos nosotros no teníamos ese bloqueo con Cuba. O sea, nosotros es una en estrategia realidad, sí, nosotros aquí, de seguirles viendo sí, de cerca. El neoliberalismo, claro, que bueno, ha salpicado a todo el mundo del occidente, y también yo creo que incluso hasta los chinos ahora, es lo que gobierna y está fuera de democracia. Pero yo sí quisiera hacer como un señalamiento en un espacio pequeño de democracia que, bueno, se dio en Palermo, en Italia, cuando las mujeres tomaron Palermo, y que se dio aquí en un lugar que se llama Cherán. En Cherán, por ejemplo, le prohibieron a todos los partidos políticos entrar, y fueron las mujeres las que se unieron, y es un lugar ahorita, por ejemplo, que la banca la llevan las mujeres, y es un estado que no necesita de ningún partido, lo apedrean al partido político porque... Hagámoslo en todo México, corazón. Sí, eso es lo que necesitamos. Lo que pasa que es muy difícil. Imagínate en el DF, que decimos el defectuoso, organizarse de esa manera, bueno, es casi imposible, ¿no? Vamos para allá. Sería cuestión de descentralizar. Pero sí, en efecto, yo creo que en México no existe la democracia, está muy lejos de que veamos algún candidato o un partido que tienda a la democracia. ¿Cómo lo ve usted, maestro? No hay espacio global a nivel nación que haya democracias, pero sí pequeños sitios dentro de esas naciones donde está habiendo ejemplos realmente. Yo te digo, Barcelona y Madrid ahora mismo son ejemplos de dos procesos democráticos reales, que además saneando la economía de los ayuntamientos, promoviendo rentas sociales, peleando con los bancos para apropiarse de tantos pisos desahuciados a familias en España, los bancos. Sí, que fue intentando derrogar la ley de dación por pago,
porque en España te digo, y además está legislado porque la corrupción está legislada. Y es otra de las cosas que tenemos que hablar. Sin justicia no hay democracia, imposible. Sí. Una de las estrategias que... No es posible, es lo que ha pasado en España. Sí, llega el momento ¿Cómo que- podemos tener un Estado democrático en España si tú no condenas un Estado dictatorial, un Estado fascista, un Estado represivo? Se legaliza la corrupción. Es imposible, no nos podemos reconciliar. ¿no? ¿Cómo creas un Estado democrático si en 1975 a 3 presos políticos que tenían que aportar mucho en el nuevo pacto del modelo de Estado democrático que queríamos, tenían mucho que aportar? Los matan en prisión con 3 tiros, pom, cuando en el 75 no mataban a nadie. Y todos los partidos políticos en el Estado español callados, todos callados, y esas 3 personas murieron en 1975 cuando ya no se fusilaba a nadie. Y si no condenamos eso, si no vamos a la justicia, pues en la democracia y los sistemas políticos se llenan de gente mediocre, de gente que solo quiere ganar dinero. Grillos. Que es otra de las historias que Grillos, tenemos ahora mismo en el mundo. chapulines. La mayoría de estados-nación, en el Estado español también se dice que el grupo Bilderberg, el grupo de Rockefeller, ya le compró el Estado-Nación español a Franco antes de morirse. Bueno. Que hay muchos Estados-Nación que no están en manos de los políticos, que son entes por encima de la política que los tienen a sueldo. Claro. Por eso los políticos son personas, tú los ves, no dicen nada, no tienen valores, no tienen moralidad. Bueno, hay muchos en general. mitos. Ahí sí me permite, maestro, hay muchos mitos que pueden ser mitos, pueden ser verdades, Pero ¿por pueden qué? ser ¿Por mentiras, qué pueden ser realidad. ¿Por qué? Porque yo me pregunto, ¿no? Sí. Y esto también nos vale para el tema que tiene que ver ahora con realmente el cambio del ser humano, que estamos en la edad de Acuario, que estamos Sí. recuperando nuestra parte espiritual, que estamos empezando a reconocer que tenemos un alma que daña, que cura, un montón de cosas, ¿no? Estamos para hablar de eso, ¿no? Eso da Eso para sería otro como programa. otro Otro tema, programa lo sí. daremos para eso. Pero me parece que debemos sobre todo plantear lo que al principio les comenté en la mesa. Todo sistema de organización necesita estrategias. ¿Qué son estrategias? Son formas planeadas en las que uno va a decir, bueno, yo voy hacia allá, pero para ir allá necesito este caminito. ¿Cuál es mi estrategia? Bueno, me voy a ir pisando firme. O me voy a ir subida en un avioncito, o me voy a ir como sea, o dando brincos, como sea. ¿Cómo va a ser la forma más rápida? O sea, la estrategia es una forma en la que tú vas a vincular tu objetivo con la forma en la que vas a realizarlo. Pero rápida no es. No, exactamente no, pero hay una estrategia. ¿Se acuerdan que les dije que hay el sistema de organización para mantener en equilibrio, en otra que es para desarrollarse y producir, y otra que es para saquear o desequilibrar a un sistema? Yo quiero tomar 2 puntos de lo que ustedes dijeron. Uno, esto que tú estás planteando en la estrategia. Son maquiavélicas Y me pregunto, y efectivamente, si el fin último de la democracia y las estrategias que ha tomado sería el fin último el bienestar, entonces pues tendríamos que ver qué países son los que tienen bienestar y ¿Y cuáles por son qué? los que no tienen bienestar. El teoría es Exactamente. porque el estado del neoliberalismo se llama el estado del bienestar. Entonces, si tuvieran, sí, pero no tienen bienestar. No, ya te entiendo. O sea, Es una entendido, broma. o sea, sí, efectivamente, tener cosas materiales no es igual Una a triste bienestar. broma, pero es realidad. No es igual a bienestar. Sí. La otra es lo más fuerte y lo más importante, creo yo. ¿Qué estamos haciendo para generar o crear esta democracia o este bienestar? Y yo eso, Quitaste una de mis preguntas, Sí, porque es es que de las preguntas básicas de este programa. ¿Qué ya vamos a tenemos hacer para suficiente hacer? experiencia. Yo creo que a nuestra edad, los que estamos aquí, y muchos que son como nosotros, por ahí de los, bueno, voy a decir la edad, de los 60 por ahí, por ejemplo, que vivimos un poco la posrevolución y que estamos viviendo el cambio de 2 ciclos, ¿no? Pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que esa es la pregunta más importante. Y a lo mejor sí parte de lo que tú dices, ¿no? Estoy yo siendo personalmente democrático y voy al interior conmigo mismo, con mi familia y con los que me rodean. Sería la primera pregunta, porque una frase famosa, ¿no? La palabra ilustra, pero el ejemplo arrastra. Arrastra, totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que las estrategias siempre tienen que estar basadas como en las necesidades de la gente. No, acuérdate que son estrategias para Sí, mantenerse, para pero- desarrollarse o para desequilibrar. Sí, pero lo que te digo es que Las para de buscar desequilibrio las- no son para el bienestar no, de la las- gente, todo lo contrario.
Sí, pero te digo que las estrategias tienen que estar basadas en las necesidades de lo que necesita un pueblo. El grupo de lo que... Y es el pueblo. Yo siento que en los lugares donde se ha alcanzado algo de democracia, si es que le existe, no es por un grupo político, es por la conciencia de la gente, y es la gente la que se ha hecho cargo de decir cómo se van a llevar a cabo o cómo se van a regir ciertas leyes, que si nosotros vamos nuevamente... La gente piensa las necesidades del pueblo. Si estamos hablando de un pueblo no ilustrado, nunca vamos a tener democracia. Para llegar a un estado de democracia necesitamos primero un pueblo educado, que sepa cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, y que el pueblo pueda decirle a quien esté en el gobierno lo que tiene que hacer. No tiene que ser que el gobierno tiene que decir cómo tiene que actuar la gente o cómo darle limosna, como si fuéramos un grupo de limosneros, que es usualmente lo que hacen. Para que exista realmente la democracia, vamos a decir, existen necesidades, sí, pero quienes tienen que señalar sus necesidades no tiene que ser una autoridad, tiene que ser el mismo gobierno, mismo pueblo. Eso es lo que trabaja la democracia. Sería el ideal. Para la democracia sería el ideal. Más no para la organización social. Pero es que sí, Una cosa es la organización social y otra cosa es democracia. Pero lo que pasa que no podemos separar nosotros. Vamos a ver, siempre una referencia. No podemos separar nosotros que una cosa es organización y otra cosa democracia. O sea, si nosotros hablamos de democracia, estamos hablando de todo un sistema de cómo queremos que nosotros, cómo queremos que se gobierne, cómo quiere el pueblo, y el pueblo tiene que tener las estrategias de acuerdo a sus necesidades, y para esto tiene que estar muy bien preparado. Tú dijiste desde el principio que la democracia sería un ideal de organización social. Bueno, es el ideal. Es el ideal. El ideal. Cuando es simulada la democracia, no es democracia. No. A ver. La democracia no existe, la democracia por y desde el pueblo es la que estamos hablando, es la que queremos, es la utópica. Esa es la utópica. La utópica, pero escucha, tú estás hablando de estrategia, pues sí, tiene estrategia la democracia participativa. Ella está hablando de democracia participativa, que son las únicamente posibles. Claro. Y está hablando de algo que es real. Claro. Tenemos que intentar que el pueblo sepa, primero saber, ponerlo en condiciones de que sepa elegir realmente sus necesidades, porque no somos tan libres como creemos, estamos condicionados por la familia, por la política, por la religión, por el inconsciente colectivo. Entonces, lo primero que en un proceso de democracia real se plantea es realmente poner a las personas en condiciones que se puedan expresar libremente, de que puedan discutir libremente y de que no se opte por una de las cosas, que esto es otro de los temas que es polémico dentro de la democracia, que no se apueste por el consenso. El disenso tiene que estar integrado en una democracia, porque hay 5 que piensan de una manera, pero hay 2 opciones distintas, pero esas 2 opciones son válidas, porque hay que dejar 2 opciones fuera y elegir una. Vamos a trabajar las 3. Ustedes 5 estáis de acuerdo con esto, ustedes 5 con aquello, ustedes 8 con aquello. Pues vamos a trabajar en pequeños grupos, esta situación, y luego vamos a poner una mesa, a seguir compartiéndolo. Y el tema es que hay que empoderar al pueblo realmente, empoderar en el sentido de que las culturas populares y los saberes científicos tienen que estar integrados. O sea, no puede ir un experto siempre a los sitios, soy el que sé todo, porque además pasa una cosa, porque todo nos lleva a todos, como dice Gustavo, cuando nos metemos en procesos democráticos son procesos de interrelación entre personas también. Entonces el típico modelo político, ahora digo político, tú convocas una reunión, una asamblea, ya la cúpula, los que mandan ya están por encima de los demás. Eso ya no es democrático. Ya, el sistema de pregunta y respuesta no funciona porque hay gente que es tímida, por ejemplo. Tú imagínate cuánta gente va a los espacios porque les interesa, pero no hablan porque es tímida o porque esas personas también hay que hacer un esfuerzo por incluirla. Es un proceso democrático. Tu participación ciudadana es la que va realmente a crear una democracia. Claro, pero realmente sí existe, porque mira, vuelvo a poner el ejemplo. Hay esperanza. Yo hablo de lo que conozco.
Yo he visto cómo ha ido el proceso en el Estado español desde hace ya muchos años. Lo que ha pasado desde hace 10 o 15 años era algo que se veía venir. Porque los que han cogido la responsabilidad política, los que por primera vez han dicho vamos a hacer un partido político, porque son personas como yo que hemos estado metidos en el movimiento 15M, que llevamos mucho tiempo intentando satisfacer necesidades, luchando contra las leyes, porque las leyes, si no son justas, no tenemos por qué seguirlas. Claro, eso es ¿No? una verdad. Entonces, totalmente de en acuerdo, Barcelona y totalmente Madrid de son acuerdo. dos ejemplos que se han apropiado, son las dos grandes ciudades de España, se han apropiado del poder dos partidos que vienen del 15M. Dos partidos, porque el PP en su momento, cuando hubo este movimiento que no era tan colectivo, era individual, hubo gente que fue de manera individual a las asambleas de los barrios, no fue de manera, no venía de una asociación, y habíamos gente que veníamos de sitio y otra gente que estaba ya cansada, y tuvo el espacio para expresarse. La Esperanza Aguirre por aquí dijo, porque los hipiflowers estos monten un partido político. Ahí lo tienen. Y son la generación misma que ellos han criado. Es que es curioso lo que está pasando en España, igual que aquí. Bueno, en todo el mundo. No, mis padres me dan la formación. Entro usted aquí, me dan la formación, me dan el conocimiento. Y luego los papás que hace ya años no van a votar, ahora están votando para votar lo mismo. Y yo hablando con mi padre hace poco le decía, papá, ¿tú te das cuenta que le estás negando el futuro a tus hijos con el voto, con este voto? Es el momento de ser responsable realmente y dar una oportunidad a la gente joven que habéis formado ustedes. Esa Es que la habéis formado ustedes. Esa parte yo creo que también se generó por alguien que se le ocurrió, a lo mejor no voy a decir un rey, alguien que tenía la democracia en sus manos e hizo algo maravilloso en su momento para ese tiempo, pero que ya no funciona. Y decir, los de la izquierda y los de la derecha. Entonces, cuando divido Divide y vencerás. una Digo el materia tan valiosa, Sí. y la divido y la fracciono, ya ahí fraccioné el pensamiento mental. Y es donde caen a lo mejor los problemas que tú dices, bueno, si eres de izquierda, eres diferente a mí. Y si eres derecha, y si yo soy derecha, soy diferente a ti. Pero es que además eso ya ni En existe, este, Gustavo. en este Es que la momento, derecha es voy a es eso. una mentira. Voy a eso. En este momento yo pienso que se requiere, y en este siglo de la luz se está concibiendo una teoría unificadora, ¿sí? Donde ya no seamos ni izquierda ni derecha, blancos, negros, Ni Estado, ni ni siquiera Estado. Ni españoles, Totalmente de mexicanos, acuerdo. ni Ni del Estado. norte Tendríamos ni que del ser sur. globales sin Sin Estado, no hay fronteras. nacionalidad. Sin fronteras, por Dios. Pero, Eso pero. es algo que Bueno, lleva yo pasado. he tenido la Yo soy oportunidad. la moderadora. Ya, Yo verdad, soy verdad. la moderadora. O sea, creo que usted nos ha dado cuenta que yo soy aquí Ángel Panther. Yo he Por estado favor. como ustedes y como muchos Usted igual. será muy león, pero yo soy aquí Ángel Panther. En un camión o igual en un avión, y yo no he visto ninguna barrera de algún límite. Aquí empieza en los Estados Unidos y aquí en México, yo no lo veo. Yo veo terreno nada más. Yo sí las he visto. Pero. Yo en Existe. Tijuana. Sí, claro, sí. claro. Una Y barrera. el muro, sí, Existe. y el Sí muro. los hay. Y Y en los todo el mundo. Existen corazón. muros, ok, claro. Y en la Si tú Es lo pones, tremendo. En Algeciras, Es o sea, doloroso. en Si tú Ceuta lo y pones- Melilla, están las rejas que las fueron haciendo. Sí. claro, Entonces, si tú por lo África, pones, porque el si África, tú lo ¿no? pones como ser humano, haces esa barrera geográfica, efectivamente. Pero no existe. Tristísima. Sí, te entiendo. Pero Son no imaginarios, existe. son Es imaginarios. tristísima, tristísima. Exacto. Y a lo mejor sí existe ese muro o una muralla china, etcétera, pero en otros países no existen. Y eso sabemos que tiene un contexto diferente a la democracia que lo que estamos hablando, ¿no? Sí, exactamente. Quiero nada más decir otra cosa. Tú Usted siga, comentaste usted algo siga. que a mí Usted siga, Yo no se quería ir al baño preocupe. cuando termine. me dio mucho, me generó ahorita inquietud. Dijiste que México sí, de lo que yo recuerdo, se ha afiliado a las democracias, principalmente en Latinoamérica, Sí. el Caribe y muchas en Asia y Europa. Pero curiosamente, en este momento democrático que está viviendo un país como Nicaragua, que en poco tiempo, en menos de 60 años, está saliendo una revolución y está entrando un movimiento democrático, yo creo que así sea, ojalá. México no se metió. Sí. O sea, México no ha dado palomita para apoyar el movimiento democrático de Nicaragua, mientras el resto de los países de Centroamérica, incluso los Estados Unidos, están apoyando el movimiento que existe El actualmente. ser en Nicaragua. neutral es una estrategia también, ¿eh? O Te lo digo porque en Suiza se maneja esa estrategia de toda su vida y velos cómo están. es un arma para después manejarla, porque eso es otra cosa, Es ¿no? una estrategia. Manejar estrategia es un hilos y arma. manejar mentes.
Si tú te mueves de esa manera, te conviertes en chavista, te conviertes en castrista. ¿Eso qué Sanderista. Vamos a un corte. Franquista. Nicaragua, un país que en este momento se encuentra en un movimiento democrático, después de una revolución reciente de unos 60 años, y me llama la atención que muchos países se han agregado solidariamente a este movimiento democrático nicaragüense, Sí. y México no. México. ¿Es el que falta o es el que no quiere o es el que está pendiente? No lo sé, pero... Puede ser una estrategia. Puede ser una estrategia. Tiene que pedir hasta que no le den el sí de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos diga, tú participa. De veras que México no es interesante, participa. Puede pero ser en este una momento estrategia. los Estados Unidos sí están con el sí, con el movimiento Sí. democrático nicaragüense. Entonces, Sí, pero, ¿sabrá yo por qué? pero México... yo sí sé por qué, bueno, creo. Ajá. Tienen que pasar 30, 60 días para que todo el mundo cambie. Bueno, el Sí. mundo político mexicano en México cambie. Pero Pues ahorita como que en 60 días muchas cosas están congeladas y con pincitas, ¿no? Stand-by. Pero acuérdense que todo, hablábamos de las estrategias, también puede ser una estrategia social, no democrática, pero social, para que el grupo que esté en el poder maneje y siga manejando lo que está manejando, porque igual en Suiza también, por ejemplo, el ser neutrales es una estrategia. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, pues tienes toda la razón. ¿Usted qué piensa? Los suizos son neutrales en todo, los suizos no cuentan. Es una estrategia, como que no cuentan, pero No por cuentan favor. porque están por encima de todos los demás. Bueno, es una Sí, estrategia, Alemania, de quizá. alguna manera. No, Estamos- los bancos mandan y los bancos son suizos. Pero es interesante, ¿por qué? Porque hablando de las estrategias, ok, Suiza es un país Bueno, chiquitito. Si pudiéramos hablar de cómo se domina Suiza, por ejemplo, fíjate la manera Es de una organizarse. democracia Te voy a directa. decir. Primero se organizan por familias, después por calles, después por colonias, después por ciudades, y ellos sí son los quienes le dicen a su gobierno lo que tienen que hacer. Ahora, Menos con de los ahí- inmigrantes. Ajá, menos, no, porque eso puede ser un problema para ellos. Claro, pero Ahora, eso no no es queremos democracia. decir que no haya corrupción, hay que ver que en Suiza, por ejemplo, hay también una actitud casi consensada de todos, de silencio, de qué es lo que les conviene. Claro, decir, podemos admitir en los bancos que se depositen los dineros sin ver y sin hacer ningún juicio de dónde provienen Ellos los viven- dineros. Bueno, los grupos que están en el Entonces, poder son los que deciden, Ellos corazón. viven en no, pero no es es el pueblo Pero los entero grupos de que están en el Suiza. poder en Suiza sí están Es el pueblo. apoyados por Es el el- pueblo, porque el pueblo tiene también mucha Pero si participación. el pueblo suizo vive en una burbuja. Pero es una participación Sí, directa. pero vamos a Y decir, son los un pueblo mismos muy suizos- culto. Si los mismos suizos que quieren hacer cosas por la humanidad se fan de Suiza, hacer cosas. Si los mismos suizos, yo conozco un montón de suizos, tuve una pareja suiza, tú también conoces a gente suiza. Son Tuviste una pareja tremendamente, suiza, yo también son tuve una pareja tremendamente suiza, mira. egoístas, viven en una burbuja. Sí. Viven en una burbuja, todo va muy bonito en su burbuja. Han logrado Exactamente, vivir y viven en con su mucho miedo. burbuja. Es una democracia en la Han que viven logrado. con mucho Y además miedo. no se ama, no se Pante, tú ama. me presentaste como médico cuántico, entonces me voy, a Ustedes echar, me- me voy a echar un salto A mí cuántico. me interesaría que me dijeras tu punto de vista Voy a desde echar un la, dato desde De la la- democracia de la cuántica. democracia, desde tu punto de vista como médico genetista. Claro. ¿Qué tiene que ver con eso? A ver, cuéntanos. Pues desde el punto de vista de la biología, si comparara el cuerpo humano con un estado o con el mundo, es perfecto. Es armónico, es organizado, trabaja sistemáticamente, tiene un fin y puede funcionar 20, 30, 50 o 250 años O eternamente. o eternamente. Pero- ¿Entendieron? Ese juego va a ser interesante. Algún día Sí. lo vamos a hablar. Y nada más voy a dejar que como la colita de algo que puede ser contradictorio, pero lo que lo hace imperfecto, ¿sí? Son nuestros pensamientos, Electromagnetismo que transforma la vibración. las vibraciones o en la vibración en la cual cada uno nos encontramos Electromagnética cuántica. y alguna área de confort en donde si yo vibro en una frecuencia X, pues ahí me voy a quedar. Baja Y si no cambio a o una alta. frecuencia alta, pues entonces mi cuerpo humano se va a empezar a desorganizar. Desequilibrar y Desorganizar. Y autotransformar. además, porque es una cosa,
ahora es imposible quedarte en el mismo estado porque todo es cambiante, todo cambia. Exacto, y la biología funciona así, pero ¿sabes qué? Tiene un sistema muy padre. El sistema inmunológico es el sistema que se encarga de defendernos contra nuestras propias toxinas, las que producimos o las que vienen por fuera. Y es un sistema. Y trabaja muy bien Sistema linfático, con el sistema glóbulos linfático, blancos. con el sistema hematológico y hasta con el sistema nervioso central. Todos trabajan con un mismo fin, que es hacer que el cuerpo tenga sus funciones y no se pelean entre ellos. No se pelean entre ellos. Exacto, tienen funciones específicas. Se pelean entre ellos o se rompe la democracia cuando un factor externo influye. Llámese un virus, ¿sí? Una bacteria, ¿sí? Que genera o intenta alterar ese sistema armónico democrático. Desequilibrio. El Saturno, no sé qué, también. Sí, Cualquier cosa que tenga que sí, ver sí, con sí, eso. La influencia polar lo hacemos. astrológica, Sí, pero- el poder de la luna, el poder de los astros también pueden influir. Perfecto, Más no vamos a básicamente tocar. es una influencia. Pero hablando de la democracia, esa democracia se rompe Sí. cuando un ente interno y ese ente interno comparado, homologado con el concepto biológico que quiero explicar, llámale como quieras. Yo le llamaría el cáncer de la democracia, la corrupción. Los partidos políticos. Entonces hablemos de cáncer y hablemos de corrupción. Y hablemos de Yo lo he corrupción. dicho, Eso ya se usa yo lo he como un dicho, cáncer, el papá. cáncer de la democracia son los partidos políticos sí, mal No, organizados. perdón. No. Mal organizado, Es la los corrupción. partidos Y te voy a decir, Mal organizados. no son los partidos políticos. Sí, bien. Que son el cáncer de la Si mal democracia. organizado, Vuelvo a lo ah, mismo. están súper Vuelvo a lo bien. mismo. A robar. En el sistema biológico, sea, pero en el también sistema biológico, Ajá. el ente externo El ente o el externo. organismo político Ok. no dicta La corrupción. y la corrupción personal, individual. O sea, nosotros somos parte de esa corrupción. O sea, no es algo que nos llegó de grupal Marte. y social. No es algo que nos llegó de Marte. La asimilamos, ¿sí? La hicimos nuestra y vivimos una cultura normal de la corrupción. ¿Quiénes crearon la corrupción en el planeta La Tierra? El ser humano, el ser humano. La persona. Yo te lo voy a Históricamente, decir. ¿dónde? A ver, ¿quién me Te lo voy a puede decir decir? A ver, nosotros. Con dos palabras. Uno. ¿Dónde? Y eso tiene que ver con un libro que, bueno, usted lo conoce. Uno, Satán, eso no existe. Bueno, que es, déjalo, sí. te voy a decir, que es igual al ego. Ajá. El ego El ego funciona crea mal. la corrupción, crea la disparidad, crea que no haya justicia, que no haya equidad, que no haya distribución de la riqueza. Para los El ego budistas crea el son- poder, Para los budistas la envidia. el ego crea la vanidad, ignorancia, el ego no sé. crea a los poderosos. Yo diría El que ego. más que Satán y todo el rollo este que están comentando, yo diría que es el desequilibrio individual que ha intoxicado a los grupos y que los grupos han intoxicado a las sociedades. Porque de una persona que esté mal, tú puedes intoxicar a un grupo. Y ese grupo, si comulga con tu intoxicación, después se intoxica toda una sociedad, y luego todo un país, y luego todo un planeta. El planeta Tierra está buscando Pues si lo sabemos, hay revolucionarse. que cambiar. Tenemos que revolucionarlo, y es Porque lo que si estamos seguimos- haciendo. Porque es una de las cosas que tiene que ver con lo que está diciendo Gustavo y en el ambiente en el que estamos a nivel cuando nos planteamos nuestra relación con la democracia como persona. Sí. Y Bueno, yo voy a parafrasear ligeramente a un señor, se llamaba Schopenhauer, que él decía que el universo era perfecto, que la única imperfección era el ser humano. El ser humano nunca estaba conforme con lo que tenía, con el presente, ni con el futuro, ni con el pasado. Siempre estaba en espera de ser alguien, y esa espera era lo que no lo hacía vivir el presente. Siempre estaba en tremenda angustia. Dice, el único defecto de este planeta para él era el ser humano, por vivir en esta cuestión de los lenguajes. Ahí no estoy de acuerdo, fíjate. Y con el debido respeto Yo, a Oppenheimer, que sí, sí, no, sí, me sí. gusta, el ser humano es perfecto. O sea, somos perfectos. Si hablamos de la espiritualidad, somos... Biológicamente, Exacto, exacto. Entonces yo estoy hablando filosóficamente. También, Dejémoslo filosóficamente. terminar de hablar, luego al maestro y luego al final cierro yo. A ver. Entonces, en principio La somos idea. perfectos. Solamente que creo yo que nos han demostrado que no somos perfectos. Y nos han demostrado Te han hecho que creer, que más bien. exacto, nos han hecho creer, perdón, corrijo, que no somos perfectos
que no somos perfectibles, que ¿Quién- todo quién está nos hecho, ha hecho que creer? todo está creado. La ¿Quién- Matrix, quién- como quién- la- el como inconsciente la Matrix, colectivo. A ¿no? ver, ¿quién no El lo ha hecho inconsciente creer? colectivo. ¿Verdad? Yo estoy totalmente Ya de acuerdo. terminó usted el No, control. Hay que no nos quiero ponerle- rescatar el final, porque sí somos perfectos. Porque somos hijos de un creador, de una energía Divina. de un campo de todas las posibilidades, energía divina, un Llámalo creador, como quieras, una un Dios, Matrix. como quieras. Los mismos físicos hablan de Y eso. los mismos físicos y los mismos cuánticos, y la física cuántica ha ayudado en este momento a comulgar la ciencia con la religión, la antropología y todos para llegar a demostrar esa perfección que tenemos como seres humanos. Solamente es que nos la creamos. Era lo que yo iba, bravo. Creer es crear. Y yo quería No, decir pero otra deja- cosa deja que que tiene que hable, ver deja con que ¿Qué hable. se eso. necesita para ¿Qué tiene que ver creérsela? con eso? No es cualquier cosa. Por ejemplo, hay A ver, dos. dígalo, dos. dígalo, dígalo. Una tiene que ver con otra. Primero, tenemos que abandonar nuestro estado de victimismo como seres humanos. Porque todo esto tiene, bueno, tanto pasa en la democracia como cuando nos enfermamos. Díselo allá. Allá necesitan escucharte, por favor. El victimismo hace mucho daño al ser humano porque el ser humano no cree en nada, de esperanza, se desesperanza, ya no busca la verdad, que es otra de las razones por las que el ser humano estamos en este estado de esclavitud. Porque si abandonamos la búsqueda de la verdad, dejamos que nos la cuenten otros, pues estamos como estamos, ¿no? Hemos dado verdades como ciertas, como el propio darwinismo, por el propio la teoría darwinista, que empíricamente es falsa, como la mayoría de teorías científicas que apoyan todo lo que nos está haciendo vibrar abajo, porque todo lo que nos hace vibrar abajo nos encadena. Entonces, el proceso democrático es más individual que colectivo. No podemos trabajar en colectividad si no estamos sanos a nivel individual. Si no vibramos alto no podemos generar herramientas y no podemos generar una organización social y política en condiciones democráticas. Entonces tenemos que como esta palabra no existe, tenemos que humildizarnos. Humildizarnos. Podernos unir el ser humano a un punto de Humildizarnos, soberbia bonita, y de me encanta. prepotencia que A ver. precisamente los grandes seres humanos, que son los genios, están descubriendo todo lo contrario. Porque Bueno. realmente, hasta que no integremos la espiritualidad y los caminos que nos está poniendo la física cuántica, la biología molecular y muchos cambios científicos anteriores, como el holografismo, que ya trabajaba el tema de proyecciones, como Graf, como toda esta escuela rusa que trabajaba en el tema mental, hasta que el ser humano no recuperemos la espiritualidad y empecemos Regresar a su vibrar, centro de poder. empecemos realmente Regresar a a tu centro. ser conscientes de las herramientas que nos generan sabiduría. Vamos a tener sistemas democráticos irreales, vamos a tener enfermedades como cáncer. Es curioso que el cáncer es una enfermedad del siglo XX. Y la Sabiduría. mayoría de las enfermedades son enfermedades del alma. Porque Sabiduría. todavía no somos no somos como no nos lo creemos, como no nos lo creemos, no somos valientes. Mira, es como que la población mundial estamos siendo ahora los inquisidores. Esto siempre ha pasado. Cuando Copérnico dijo que no era el sol que giraba alrededor de la Tierra, sino al revés, eso tardó un siglo en que la humanidad integrara eso como una verdad absoluta. Sabido. Entonces estamos en un momento No me en que digas. las grandes verdades del siglo XXI, la edad de Acuario, los mayas ya lo predijeron, que no era el apocalipsis, el campo electromagnético de la Tierra está cambiando de más, como todo tiene que ver, como somos puro electromagnetismo, si hay un cambio en el universo, el ser humano automáticamente cambia. Tiene que hacerlo, A ver. es natural, es algo natural. A ver, vale. La primera ley del universo es que no hay nada, no existe la impermanencia. O sea, todo es impermanente, todo cambia, no existe ni la materia está así y a los 3 segundos ya no existe. Ok, sabiduría. La saber durar. Sabiduría. Saber durar. O sea, mantenerte en un estado de armonía en el que tu bienestar te mantiene en equilibrio. El equilibrio pasa de Pi, que es el centro, Haciendo lo entre que A y Z. Como si estás barriendo las calles, da igual, pero tú estás feliz en tu centro. Exacto, busca tu paz interior, busca tu equilibrio y no te involucres en lo que es antidemocrático, en lo que es la corrupción. Si tú vendes tu voto, ahora mexicano condenado, si tú vendes tu voto, estás vendiendo no solo tu dignidad, estás vendiendo tu alma a lo que sea y estás vendiendo el futuro de tus hijos, de tus nietos y vas a seguir pisando como esclavo porque También- la estrategia que se está manejando es esa. También una opción. Y lo que pasa es que todavía no somos conscientes. A Y ver. además hay un libro escrito y todo. César Amago escribió un libro que se llama Ensayo sobre la lucidez.
una población sin saber quién, cuándo, quién es referente, boicotea unas elecciones, o sea, van a votar en blanco. Que es lo que yo llevo diciendo muchos años. ¿Qué pasaría si mañana no votamos nadie? Nomás que van a votar, no va a votar la población, porque además no es la población de un Estado-nación, porque los jóvenes de 16, 17, 15 no pueden votar, porque los niños y las niñas no forman parte de esto, y los niños y las niñas tienen un montón de sentido común. Entonces no estamos hablando ni de la población, porque es mentira. Porque si tú vas realmente a la población de un país que va a votar, representa un 5 o un 10%. Sí. Y si encima pasara, como dijera Saramago, Yo no quería, ¿sabes qué es? ¿Qué pasaría? Retomar algo de lo que Yo tú no estoy estás de acuerdo, comentando. Lo que haría ahora es, digo por qué. en este momento, creo yo, es voltear la pirámide de Maslow. O sea, darle la vuelta. La base de la pirámide de Maslow son las necesidades básicas y van creciendo, y la punta es la parte espiritual, ¿no? Pensamiento de la Entonces, en este existencial. momento del siglo de la luz, sí, se puede hacer, voltear la pirámide y dejar la punta abajo, que lo espiritual reine sobre lo material. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta. Ya nos dimos cuenta en un proceso neoliberal de apertura, donde los bienes y servicios pueden llegar fácilmente, desgraciadamente no a toda la población, y qué bueno por una parte, porque nuestra población indígena no se llenó de Coca-Cola como en las ciudades, ni de papas fritas como en las Es lo ciudades. que crees y más, Bueno, más. y no A son- ver, las cuéntanos tú comunidades. al respecto. Bueno, O sea, los uno indígenas de la ciudad Dejen sí, hablar a la sí. dama, por favor. Pero en el campo no. Dejen hablar Bueno, a la dama. aquí estábamos hablando de lo que es democracia. Acércate, después, corazón, después porque estoy salió lo que es esta cuestión cuántica y un poco el símil de el ser humano como su organismo de él trabaja es perfecto. Democracia Ok. biológica. Ajá, una democracia, Democracia, bueno, si es que se le puede bellísimo. llamar así, y después vemos que es perfecto sí el sistema, pero sin embargo el ser humano no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y que posiblemente esto mismo lo podemos llevar a la sociedad, o sea, la sociedad, o sea, no es perfecta. Pero perdón que te interrumpa, ahora sí lo voy a hacer. Es perfecto. Voy a decir por qué. Usted interrumpa, Porque si que nos aquí creemos, interrumpimos todos, es la yo idea. pienso al revés, y que piense al revés es democracia. Pero eso Te voy a decir por qué al revés. No. Sí, Vibrando es que como si yo vibrando. sigo mandando Sí. el mensaje que el ser humano es imperfecto, el cambio no se va a dar. Exacto. Si yo mando el mensaje Exacto. que el ser humano Es es perfecto, perfecto, el cambio lo sí se va a vamos dar. a dar y porque me estoy lo de voy a acuerdo, creer. estoy de acuerdo. De lo contrario voy a pensar Somos que soy un perfectos. tonto, Entonces- que no puedo pensar, que no puedo decidir Entonces, si tú, y que mis a ver, capacidades son... permíteme, Eres entonces si yo víctima. ahorita Sí. digo, Exacto, Y eso no exacto, es Sí, exacto, y es salgamos porque de la... nos ha jodido el gobierno. ¿Qué área de Entonces, confort es si si este? es Claro. eso, podemos decir entonces que México es demócrata y México es perfecto. Claro. Y México no tiene pobreza y en México no, No, hay enfermedades no, y en no, México no hay no, situaciones no, Pero de es no. que y lo eso que podemos va decir- a cambiar. Lo que vamos a decir... Es como estrategia, pero vamos lo a que ver él la dice, realidad, yo creo que lo la que- realidad. no, yo creo que él Dios. dice- Dejen escuchar No, que espera. el Lo Lo que dice la televidente- realidad. Yo creo que hay una parte de la realidad que él ha dicho perfectamente, Es así. que no vemos, que él se ve, que el día que le demos la vuelta y la veamos, porque Sí. todo esto es un problema que hasta que no viene el Dios Padre en la tierra, no nos creemos nada. A ver, Entonces, permíteme. espera que no he acabado. Sí, Entonces yo sé estamos, que, a ver, estamos esperando, estamos porque esperando si hay al gente como tú liberador. que no deja hablar, por ejemplo, si hay gente empezando como tú que no deja hablar, entonces esperemos desde ahí. Mira que me quedaba Sí, ya un rato. mira, por favor. O sea, nosotros no podemos Los denegar amo. o no podemos echar a la borda, por ejemplo, que no hay problemas tales como feminicidios, ecocidios, Pero yo creo que lo estás estamos... entendiendo muy mal lo que Sí. estamos diciendo. ¿De qué Lo estás perspectiva? yo estás sé que viendo? Porque ustedes- ¿sabes por qué? Pero ¿sabes por qué? Pero no puedo Estamos parar. ¿Sabes hablando por qué? de un tema Porque de- siempre hablamos de lo que existimos. Cuando hablamos de lo que todavía no existe, es cuando tenemos Sí. el problema, porque creemos en lo que hay. Nunca creemos A ver, lo que podría permíteme, ser, sí, que es pero- mejor. Entonces, Sí, pero te estamos hablando no de lo que creemos es en la utopía- democracia, pero es como decir, Pero el que pasado no vale. Yo trabajo otro tipo de democracia. Sí, ok, No es. tú, pero nosotros estamos aquí para hablar de un tema que compete a una cuestión social. Entonces yo no puedo decir, yo voy a decir mi punto de vista y a partir de mi punto de vista yo pienso así y por lo tanto yo recomiendo pensar, puede ser una estrategia, pero estábamos hablando aquí de lo que es democracia y por lo tanto para hablar de este tema requiere decir,
la democracia existe o no existe, y para ver si existe o no existe, tenemos que ver qué situación es por la que está pasando el país para después decir, ok, entonces como estrategia nos conviene que yo, digo, sí, ¿no? Yo creo que esta cuestión de vibrar o no vibrar hay que meterla como qué es eso, ¿no? Pero yo digo, primero hay que ver cómo está la situación del país. Vamos a ver, entonces, la situación... Efectivamente. en 2 palabras no creo que se pueda decir cómo está la situación del país. Sí, déjalo A mí me hablar, parece- déjalo hablar. Ahora tú Yo eres te lo el voy a que decir no en lo 2 dejas palabras. hablar. ¿Ves? Está en una situación de oportunidad. Y está en una situación de oportunidad porque precisamente sí reconozco, y no es el tema, son muchos temas, Sí. que si hay feminicidios, que si hay Sí, inequidad, hay que mucha- no hay mucha equidad, basura. que tenemos más de 50 Hay que millones, limpiarla. más de 50 millones de pobres en pobreza extrema, que los sistemas de salud no están funcionando, que la medicina no está funcionando, es reactiva, no es proactiva, Y elitista. etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí reconozco que esta es una oportunidad. Reconozco que nuestro país, mi país México, está en caos. Pero del caos va a venir la armonía. Eso está pasando Si en yo me la España. creo, Eso está ¿sí? pasando en España. Yo voy Lo a que generar pasó en armonía. España es maravilloso. Si yo me quedo en el caos, voy a generar caos. Y si me Exacto. quedo en la armonía, voy a generar armonía y voy a generar esperanzas y realidades. Eleva tu Ese nivel es de como vibración estrategia. y ve la basura desde arriba para que empieces a limpiarla. Esto vaya para acá. Yo hice un plan estratégico de desarrollo en mi programa de gobierno como diputada en el 6º distrito, que me bajé, ya saben que yo no me quise embarrar. Y este plan se llamaba He soñado un México primermundista. Hagámoslo. Revisen en www.angelicaarbizu.com, porque ahí está mi libro del el plan estratégico de desarrollo, y estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices, y en lo que tú dices y en lo que usted dice. Pero primermundista, cuidado con lo que dice. Yo no Sí, estaría tan. en la cuestión ya, No, ya México estamos tiene un nosotros potencial. catalogando. México tiene un Estamos potencial. Yo hablando viví de en Suiza, por clasismo. favor. Yo soy Ya. suiza. Pero Soy hablar de suiza primer mexicana y mundo. sé perfectamente que México sería la primera potencia Para mí, mundial. primer mundo está en el Pero es que hablar de primera potencia mundial ya Está estamos en el Tíbet. clasificando. Ya pero no hay con democracia. Con diferencia absoluta. Yo no Mira, estoy Cherán- defendiendo. Cherán Lean mi libro es para que el- discutamos. Los el elfos mejor del planeta ejemplo. Tierra están en el Tíbet. El mejor ejemplo que podemos tener son de las comunidades que se han organizado a partir de las madres, y como lo dije hace Las rato, mujeres, Palermo, que somos las ya que han estamos dicho, las transformando. necesidades de los hijos han sido, por ejemplo, tener cómo manejar los dineros, cómo aprender a dar lo que es ternura, cariño a los niños, que muchas veces eso pues ni siquiera, se supone que no se trata en la educación y todo eso, y vienen desde ahí los problemas más fuertes. Sí, coincido Entonces, contigo. La democracia empieza en la familia En la- y la democracia empieza en la madre. Entonces, Y en sí, el padre, efectivamente, madre-padre. Esos valores, exacto, esos valores, ¿sí? Que en las comunidades que tú comentas, efectivamente, son los que hay que extender y explotarlos hacia el universo, hacia todos lados. y abrirnos, que Pues sí, seamos un varios niño Cheranes. querido no va a ser No narcotraficante, primer no va a potencia. tener problemas de droga, no va a tener problemas de machismo, no va a tener problemas de violencia intrafamiliar. Un niño querido, llamado, pero también Sí. tiene que estar alimentado, también tiene que Sí, estar educado. también tiene que ser querido, tiene que ser Tiene- respetado, debe tener áreas libres. Culto. Es el mundo feliz de Huxley. Si me permiten darle las Sí, sí. estrategias de Conviértese desequilibrio social. en tal ejemplo de cómo era, de cariño, coherencia, no sé qué, que cuando tu hijo piensen en esto, piensen en ti, ¿no? Claro. Sí, claro. Claro. Si me permiten darle Vamos las estrategias de desequilibrio social, que es las que están manejando los países en vías de desarrollo o tercermundistas o en desequilibrio, estas estrategias de desequilibrio social son mantener un pueblo con hambre, esclavizado, ignorante, para poderlo someter. Es el neoliberalismo. De tal manera, estamos otra vez lo mismo. Aunque esa realidad existe, estamos en un momento en el que no cabe el victimismo. Todos podemos salir de Tenemos- eso. empezando Todos por ti podemos mismo. salir de la ignorancia, todos podemos tomar de conciencia, porque al final nuestra vida la estamos dejando a los demás. Claro. Entonces así nunca El crecemos. paternalismo, Así va a eso. seguir existiendo la democracia como la conocemos, los estados-nación, la corrupción, Black Panther. los feminicidios. La democracia biológica, voy a tomar tu palabra, me diste la idea. La democracia biológica, que es como la que expliqué hace rato, Sí. se pudre, ¿sí?
cuando los intereses o la corrupción la agarran. Por ejemplo, yo pienso en este momento que no es tan bueno ir a la escuela. Y me la aviento, ¿eh? Muy bien, muy No bien. es tan bueno, Estoy de me acuerdo la aviento. contigo. Y no es Estoy tan de bueno acuerdo. ni tan conveniente. Que quiten las escuelas. No es conveniente ir a la universidad, claro que Que hay no. que ir a... Bueno, Déjame tener una idea. Perdón. Efectivamente, y los papás gastamos mucho dinero en las escuelas, en las universidades, simplemente comprando un programa de cómo deben ser las cosas. Por ejemplo, y no descalifico, reconozco, los que salen de Yale, de Harvard, de Oxford, etcétera, 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 qué bueno, felicidades. Pero si no utilizan ese conocimiento para el bien, Exacto. de nada les sirve. Exacto. Y ahorita, por ejemplo, un niño con una tablet sabe más que una maestra de primaria que muchas veces tiene un sinfín de faltas de Sabe ortografía y todo teóricamente eso, están cosas. muy mal preparadas. Está informado, Es pero la no está educación educado. no sirve ya ahorita a estas alturas. Nos ha ganado la tecnología. la institución. Que quiten ya La institución, la institución las educativa. escuelas que las quiten. Que las La quiten. institución educativa, No, yo lo dije eso. precisamente, como analizar, por ejemplo, con Claro. Michel Foucault, que fue el primero que empezó a analizar todo el tema de las relaciones de poder, Sí. que además él, Vigilar con para toda la castigar. razón, compara una institución penitenciaria con una institución educativa. Lo de la locura. La educación de masa es una estrategia más de los estados-nación para normalizar y controlar y vigilar a las Sí. personas. ¿Vale? Y hay un libro muy interesante de Yoconda Belli que se llama Un país de mujeres, que ella atraviesa un sistema educativo muy curioso y además que funcionaría. Dice, los niños van a la escuela hasta voluntariamente, hasta los 12, 13 años. Claro. O sea, si los niños quieren ir a la Claro. escuela, van. Claro. Y los que están allí no son profesores, son formadores, son educadores, Exacto. son maestros que juegan con los niños y están respondiendo a las preguntas que un niño tiene porque quiere saber, no a la instrucción, porque las escuelas son instructivas. Y Exacto. luego, con los 12, 13 años sí, pero esto tiene una base científica. No ¿verdad? había un sistema. No, tiene una base científica. Las personas, hasta que no tenemos 12, 13, 14 años, no adquirimos la capacidad abstracta. Entonces, Eso ¿cómo me- podemos estar acercándonos a conocimiento desde los 6, 7, 8, 10 años? Que es imposible, solo podemos memorizarlo, porque no tenemos la capacidad de abstracción como para saber eso. Eso me Pero ella me recordó a desocupa. Pink Floyd, y es una foto que está ahorita del fondo, ¿no? The Wall, la canción de Pink Floyd, ¿no? Con esa voy a empezar el programa, van a ver. I don't need your reputation. Tan, 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 tan. Teacher, I love leave it. us Tan, in tan, peace. tan. Maestro, déjanos en paz. Bueno, un poquito Freire, por ejemplo, hace esta propuesta. A muchos pedagogos la propuesta es, ¿sabes qué? La educación no está dentro del aula, sino sus necesidades están afuera. Pero yo también estoy de acuerdo en las no instituciones educativas y aquí en México son fatales. Porque además son contra natura. Ok. Porque normalizan cuando el ser humano es diverso. Es que no. Yo diría Es como, que es como lo que hizo Antipedagógico, Hitler. Hitler esa. que quiso crear un modelo de raza humana, pero incluso hay las locuras que hacían. Porque es lo mismo que hace la institución Bueno, educativa, es lo mismo que hace el gobierno, pero la él no fue Estado-nación. Hitler, fue toda una cultura en aquella época. No, ya mujer, digo En como aquella actúa, época. digo como actúan las instituciones educativas. Sí. El objetivo de una institución educativa que maneja un Estado-nación, porque es parte Del de que sistema. se reproduzca esa organización y esa función social. La institución educativa tiene esa función, normalizar y Adoctrinar también, jerarquizar. ¿eh? Sí. Y responde a las necesidades de De un cómo está sistema construido el Estado-Nación. jodido. Esto nos vuelve, Perdón. yo últimamente, mis amigos lo saben y yo estoy en muchas cosas metido, esto nos vuelve a lo mismo, realmente nos vuelve a lo mismo, Sí. que es lo que está hablando Gustavo. No podemos aspirar a organizaciones sociales y políticas equilibradas si no empezamos a trabajarnos desde ya en un montón de cosas que todavía no conocemos porque solo vemos nosotros la mismos. punta del iceberg. Solo vemos la puntita, no vemos la otra. Sí, y ahora la otra parte está volteando, porque el planeta Tierra está cambiando todo. Y la otra parte está empezando a salir. Y si miras además los Aquí géneros estamos. literarios, El Señor de los Anillos, Matrix, todo lo que llaman ciencia ficción no es ciencia ficción. Bueno, pero ese es un una tema, ese es otro mentira. tema, ese es Ay, otro tema que no vamos a tocar No, ahora. porque hablan de todo. Cerramos ya con Son- algún... No, no vamos a cerrar, yo soy la que dice, corazón. Es- Bueno, Perdón. pues entonces... Yo, Nada me- más, déjame yo decirlo, cierro pues, diciendo, no dices- yo cierro diciendo que hace tiempo me comí la pastillita azul.
Yo me tomé la Hace roja y ya la azul, tiempo. papi, así Y que ya no hay vuelta aquí no atrás. discuta, usted no discuta, que yo me tomé la azul y la Ya de roja. vuelta atrás. Ya creo. Que no lo vea no quiere decir que no lo crea. Entonces yo lo creo. Lo que pasa es que todavía no he entrado en ello porque todavía no estoy trabajado como tenemos que hacerlo, ¿no? Para realmente aspirar a lo que tiene que aspirar un ser humano. Si me, Que a la nominación. si me Bueno, permiten yo ya complementar voy nada a más esta parte, complementar nada más para ya hacer complementar. mi cierre. Permíteme un segundo. Si me permiten complementar solamente esta parte. Es que no me han dejado hablar. Es yo que los cada vez que escucho- hablamos de los esto, he escuchado discutimos, hablar a discutimos. todos y me encanta permitirles que estén conmigo en mi programa. Bueno, Y bueno, yo nada más quería decir sobre este tema que están comentando, que básicamente en el Plan Estratégico de Desarrollo que Ángel Panther propuso era precisamente regresar a su centro de poder, que las sociedades vayan organizando la educación y no la doctrina o la formación académica, digamos, Adoctrinamiento. el adoctrinamiento de los niños desde su infancia en un plan de bienestar. Si tú estás bien, tú puedes complementar a tu grupo y luego a tu sociedad y luego a tu país. Pero debemos de empezar en nuestro corazón, en nuestros hábitos. Tendríamos que tener mucho más una educación orientada en las escuelas y por favor pónganse las pilas, por favor. Hay para escuelas que vayan. están empezando a introducir la meditación. Exactamente, meditación. Regresen a su centro de poder. Nutrición sana, meditación sana, convivencia sana, comunicación. Necesitamos un esquema de educación que nos permita ser seres humanos felices y no consumidores, porque la educación que está formada a nivel mundial es para que el ser humano se autodestruya. bien, yo quiero terminar, diciendo un comentario. De todo lo que he captado Sí, y el tiempo que llevo aquí viviendo en Querétaro, ok. me doy cuenta que este es un nicho de oportunidad. Querétaro, O sea, Querétaro tiene muy buena vibración del centro a de nivel del país. planetario, ¿sí? Sí, en Tiene serio. un- Sí, sí. que estoy pensando en mudar aquí. No Bueno, sabía. bueno, te voy a Primero, dejar, te voy a dejar una visita. tarea. Visita la Peña de Bernal. Ay, sí, que Sí, lo digo. vamos. Y de ahí, está muy bonito. pero no me refiero solamente a la Peña de Bernal, Ok. sino me refiero Vayan a la Peña de Bernal, que está hermosa. al proceso, cómo se mueve democráticamente Querétaro. A mí me gusta mucho. Ok. Es un estado que tiene muchas oportunidades, que ojalá no se contamine o le llegue la pus de otros sistemas, ¿sí? Biológicos, La pandemia. antipolíticos, antidemocráticos, Ok. ¿sí? y caiga en un estado de caos. No, tiene la oportunidad de surgir y surgir bien. Así que yo, de veras, Querétaro, muchas gracias por Vamos, Querétaro. aceptar, por recibirme y deseo y voy a poner mi granito de arena para que Querétaro siga creciendo en las mejores condiciones y ¿Sabes? calidad de vida posible. La palabra Querétaro fue la votada a nivel mundial como la palabra más bonita Ok. del lenguaje Bueno, español. A yo, ver, ¿cómo cierra? ah, Ahora sí ligera- puedes cerrar, mi Sí. querida amiga. Bueno, yo una ligera discrepancia de decir Usted también. que Querétaro, entendí un poquito que no está como contaminado. Yo creo que Querétaro también para mí es tiene un sistema igual que cualquier otro estado y pues su Yo me refiero a la sistema- gente, a no, la- no, sí, no al gobernante no. ni a la política. Bueno, ni- la gente, lo que pasa que A nivel nosotros no vibracional, podemos... sí, Si sí, son un vibración. partido Sí. de otro, no me refería yo a eso. Sí, pero la gente, Vibración. entonces yo hablaría en términos de todo el mundo. Para mí toda la gente del mundo es gente que debe de ser noble y todo mundo también tenemos esa capacidad de corrompernos y la corrupción no viene de un partido El político, Querétaro es viene... cosmopolita. Es como 5 o 10% son pero queretanos y el todo resto mundo, somos inmigrantes. pero todo mundo podríamos ser cosmopolita. A lo que voy es que yo no podría decir que Querétaro está como suspendido en una burbuja, o sea, que hay una pobreza. Nunca dijo el doctor que estaba en una burbuja, ¿eh? Yo, bueno, entonces Es un nicho de Malente, oportunidad. Es un nicho de Para oportunidad. crecer sanamente. oportunidad. Sí y no, sí y no. Hay un sinfín de problemas aquí, por ejemplo, de feminicidios, de cosas que se ocultan, por ejemplo, de pobrezas en las orillas, hay problemas de agua, hay problemas, por ejemplo, de ya estar muy centralizados, necesita estar descentralizados. Aquí el tráfico empieza a ser una cosa espeluznante. Sí, veamos, por ejemplo, qué es la realidad de Querétaro y qué es la realidad, yo creo que de cualquier otro estado y que no está separado de cualquier otro, ¿no? Tiene sus cosas lindas como lo tiene cualquier estado. Decir que Querétaro es mejor que otro para mí sería
una actitud No, de el chauvinismo. doctor no lo dijo dijo eso, así, dijo que es de oportunidades, pero Ok. sigo pensando que lo pensemos porque las oportunidades están Igual yendo, digo- está viniendo muchísima gente, pero no era ese el tema principal. Cierre, Yo creo- cierre, madame, cierre. bueno, ok. ¿Cómo va a cerrar En cuestiones usted? de democracia, pues yo retomo también lo que han dicho los compañeros. Dejemos el paternalismo a un lado, que México ha crecido toda la vida. En Valladolid hay unos escritos donde se castigaba a toda aquella persona que era capaz de crear, se golpeaba y se castigaba, y están ahí todos los escritos. Era incapaz de que una persona pudiera hacer sus propios zapatos, sus propios pantalones. Entonces eso lo traemos por generaciones y generaciones. Creemos que no somos capaces y digamos, bueno, demos ese salto de si somos capaces nosotros de crear, si somos capaces de hacer nuestras propias, pues responder a nuestras propias necesidades. Somos capaces de sobrevivir con nuestras propias capacidades y nuestro propio potencial. Y no Y al hacer paternalismo. El paternalismo. Oye, Andrés creo Manuel que es viene- paternalista totalmente. A ver, ¿eh? pero no, el paternalismo yo creo que viene desde otros países. Yo podría decir que López Obrador, pues hay otras como fuerzas más densas, que puede ser desde Estados Unidos y son otros países, ¿no? Que tenemos que cambiar a México, tenemos que Aunque cuesta transformarlo. elegir mejor un paternalista, ¿verdad? Sí, pues sí, pero Por lo menos comparte, ¿no? esos... Por no sé, favor, y- entonces, y- y- para y- poder dar su cierre, acérquese un poquito más de la mesa. A ver, Ahora sí. vamos a acabar. Deme Primero. su cierre. Perdón, ¿es tu cierre ya? Sí. Ya no ella. Ah, Nay. Eso Sí, fue mi tu cierre es no al paternalismo y tenemos que creer en nosotros mismos. Ok. Es las decisiones las toma la ciudadanía. como, Y ese, el gobierno como las hacen en gestora. Suiza, así Eso hacen en sería Suiza y en Alemania. un gobierno democrático, Así en el hacen que en Suiza. simplemente una gestora, ¿no? A ver, jovenazo. Sí, lo que pasa es que Jovenazo, Suiza- le estoy hablando. Y en Eso no tiene Alemania. problema, no tiene Bueno, pero es que no me problema, hace sí. No caso. hay, no Es la hay. realidad, Aquí no este hay. hombre no me hace caso. Y en Suiza feminicidio, venga, si los hay los esconden. Así. Oye, una avispa, mira una avispa. Ay, Esa- aléjate que yo soy. ¡Ah! No hace nada. Bueno, Ay, yo sí soy Nay, no toquéis. yo solo quería decir, A ver, ahora sí, acabar lo voy a tener que editar todo esto. con ¿eh? victimismo. Para cerrar, maestro, ¿cómo diría usted su cierre? Te hemos hablado tanto que ya con victimismo no puede existir democracia, imposible. Sin bondad y compasión no existe tampoco democracia. Sin un proceso real en el que la persona se mire interiormente, se conozca, tome conciencia y aprenda, no hay democracia. Y que tenemos los problemas realmente que queremos. Yo creo que el ser humano tenemos los problemas que no hemos buscado. No sé si era Sócrates el que decía que tenemos el sistema político que ¿Qué queremos. merecemos? O sea, Las sociedades, Cada los quien países. tiene el gobierno entonces, ¿qué que pasa? Están jugando con el miedo. Vamos quitando el miedo, pero el miedo, para quitarnos el miedo, es un trabajo enorme de conocernos como seres humanos, no Gustavo, sino lo que se ven, sino lo que realmente suponemos como seres humanos. No vivimos 70, 80 años, vivimos más, porque estamos llenos de humanidad, sin nombrar teorías que no son tantas teorías como reencarnaciones, vidas pasadas, pero un Mitos. físico cuántico te habla de eso. No, realmente los mitos son los que están funcionando como realidad, que lo que realmente hay que desmitificar la realidad, porque la realidad es la que está haciendo daño, porque es abstracta, porque la democracia, tal como la entendemos representativa, va contra natura, porque el ser humano, vibrando al 12-13% de nuestra capacidad, como decía el mismo Albert Einstein, vamos contra natura. Porque realmente lo que nos han dicho de chicos, no, tú piensas así de manera buena que luego te van a dar palos. Pues no, también mentira, hay que ser generoso, porque hay una ley en el universo que lo que se da se recoge. Y la naturaleza te dice también, si siembra y cuida lo que siembra, recoge. Entonces hay cosas que son universales y cosas que son mentiras, como la película de Matrix nos han hecho creer que hay una realidad y solo hay esa, y todos los seres humanos estamos peleando para tener esa infelicidad, porque al final nos dejamos la vida por el camino. Cuando queremos llegar al objetivo que nos hemos planteado, que la mayoría de las veces es abstracto, ya nos hemos dejado la salud por el camino.
O sea que no nos da tiempo ni a disfrutar. Okay. Entonces que estamos en una oportunidad, como ha dicho Gustavo, en todo el planeta Tierra. Okay. Y porque los grandes maestros ya están otra vez en el planeta Tierra. Los grandes maestros han vuelto y nos están ayudando. Y tenemos que tener la esperanza de que realmente estamos en una época de oportunidades. Bueno. Y de que todo va a ir, todo va a ir. Dicen, tú has hablado de feminicidio. Ya uno empieza a hablar, ¿verdad? Los feminicidios tienen que también que ver con el miedo de la persona. Porque cuántas agresiones vemos y no nos metemos. Participar. Cuántas situaciones de un tío Participar contra la agrediendo a injusticia. una persona y no nos problema, metemos. es un Dice, problema. hace 5 o 6 años y dice, no puede haber democracia si no sabemos pedir la B en la panadería, si en el metro vamos, nos queremos meter primero. No puede haber democracia. Hay que tener imposible. conciencia y tolerancia, pero acuérdense que para tener libertad necesitamos 2 extremos, respeto y tolerancia. Si hay respeto y tolerancia vamos a tener una libertad perfecta. Yo cerraría diciendo muchas gracias. Me falta cerrar. A mí. No cerré. ¿No cerraste? No. Sí, no. Ah, bueno, pues los que cierra aquí el doctor y ya luego cierro yo al final. Ok, Bueno, nada más quiero retomar. ya terminaste, ¿verdad? Yo sí, yo Ah, no- bueno, gracias, yo gracias. No sé Gracias, si vieron gracias. hace ratito que andaba por aquí una abeja. Sí, Si casi me se pica. alcanzó a ver por allá. Casi me pica, yo tengo alergia a las abejas. Voy a cerrar diciendo que la abeja es un símbolo de prosperidad, es un símbolo de fertilidad, es un símbolo de trabajo. Y quiero cerrar mi comentario. Le tenemos miedo. Nosotros podemos ser abejas. Yo pienso que si realmente queremos una democracia en el mundo, los seres humanos tenemos que empoderarnos a nosotros mismos y generar prosperidad y bienestar. Ok, magnífico. Y si me permiten cerrar, No me yo, gusta la palabra empoderar, pero yo, tampoco. si ahora sí me Ya permiten, te lo he usado también, no me gusta, pero porque no me lo he dejan usado. terminar. Pero la Es que estos son amblantines todos, de verdad, me encanta porque son gente interesante, inteligente y sensible. Bueno, para tanto. Bueno, dije, Gracias. Los si maestros no si me saben. permiten terminar, Buenas si me permiten terminar. Caramba, es que este león. Es que caramba. no están los maestros, decía, que no están aquí. digo, La que- Panther, qué no barbaridad. sabemos. Bueno, si me permiten terminar, voy a dar mi conclusión, Sí, viene. por favor. Bueno. Vale, si me permiten terminar, entonces mi conclusión diría en que la base de una sociedad armónica requiere en este momento una transformación revolucionaria a nivel existencial, una revolución elemental. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos dentro de nosotros a transformar los miedos, porque la corrupción y todas esas familias poderosas que tienen tanto miedo y que tienen sometido el planeta Tierra, lo que tienen es miedo. Esos poderosos lo que tienen es miedo de que no les vaya a alcanzar la riqueza para que el día de mañana puedan ellos seguir comiendo, viviendo y sobreviviendo. Si ustedes logran perder el miedo dentro de su corazón a sobrevivir, van a vivir, porque el destino es vivir así. El buen tino es el que se planea. Necesitamos vivir en armonía, pero empezando dentro de nuestro corazón. No tengan miedo. Si quieren, pueden ser eternos. Y además todo acaba y todo vuelve a empezar. Todo acaba y todo vuelve a empezar, pero no piensen en el futuro, no piensen en el pasado, piensen en el hoy, aquí y ahora. Si nos centramos en el hoy, aquí y ahora, vamos a estar centrados en el presente, que es un gran regalo, y esa es la eternidad verdadera. Seamos demócratas dentro de nuestro corazón, empezando con nuestros afectos, con nuestros seres humanos que están alrededor, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros esposos. Seamos respetuosos, tolerantes y amemos el planeta Tierra. Gracias. Transformémoslo. Bye. Gracias. Y no vayan a vender su voto, móndrigos. Si lo venden, Que Van se a haga ver. por mucho dinero. no lo vendan, no lo vendan. Si lo venden, que te paguen bien por lo menos. ¿no? Que no lo Que vendan. nadie vote. Que no lo vendan, no lo vendan. Gracias. Cuídense. Bendiciones, amores. Gracias. Chao. Eso. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
a brick in the wall.